Día del Orgullo, Celeste. Sí, sabes que desde los años 70 se celebra cada 28 de junio el Día del Orgullo, recordando la revuelta en Stonewall, es un bar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y hace varios años también que la celebración se extendió a todo el mes y la masificación de esta idea de celebrar el orgullo trajo cosas positivas, como visibilizar la discriminación, los prejuicios, que todas las parejas tienen que ser entre un hombre y una mujer nada más, hablar de la homofobia, exigir que los derechos que se conquistaron sean una realidad. También hay algunos debates, sobre todo alrededor de la apropiación que hicieron las empresas de este día, ¿no? Para venderte desde un par de medias hasta un viaje. Y también de alguna manera como algunos gobiernos también tratan de apropiarse, de alguna forma también vender, digamos, un poco su agenda, sus políticas públicas, un poco haciendo algo que se denomina pinkwashing, ¿no? Claro. Poniéndole un poquito de color de arcoiris. Pero bueno, ¿qué pasó? Hagamos un resumen de lo que pasó esa madrugada de 1969. Las razias que hacía la policía de la ciudad de Nueva York en los bares del barrio Greenwich Village, justamente en Nueva York, tenían como motivo oficial la falta de licencia para vender alcohol, que era algo imprescindible si vos querías tener un bar. Todo el mundo sabía que eso en realidad era una excusa para perseguir a las personas LGBT que se movían mucho en los bares de ese barrio. Aunque eran los años 60 y había mucho aire de protesta, movilización, todo tipo de movimientos, estaban en vigencia muchas leyes que criminalizaban la homosexualidad. Si vos vivías en Estados Unidos, eras gay o lesbiana, no podías ser empleado público, por ejemplo, porque se creía, de hecho había como supuestas investigaciones científicas, que vos eras una persona pervertida e inestable y por ende eras permeable a las ideas del comunismo. Obviamente no podías ser empleado o empleada pública. Estaba penalizado usar más de una prenda que no correspondiera a tu género. No podías mostrarte públicamente con una pareja del mismo sexo, bueno, por supuesto. Y esta prohibición es muy curiosa. Estaba prohibido que los bares te sirvan alcohol si vos eras homosexual. Esa prohibición no se entiende muy bien por qué, pero bueno, estaba vigente. La madrugada del 28 de junio, la policía hizo una razzia como tantas otras, llegó sin avisar. El bar Stonewall era un bar que igual tenía una reputación así un poco dudosa, estaba mezclada a la mafia, tenía varios arreglos con la policía, pero bueno, ese día las coimas no funcionaron, hubo golpes, hubo detenciones, se desvestía a la gente en los baños para comprobar que estuviera usando la ropa que supuestamente correspondía a su género, y piensen que era el verano en un barrio universitario donde había un montón de gente con mucho tiempo libre que además venía de todos los días movilizarse contra la guerra, contra el racismo, por la liberación de las mujeres. Ese era el clima que se vivía. Y cuenta la leyenda que cuando se llevaban a empujones a una mujer al patrullero, ella se resistió, empezaron un poco los forcejeos y la gente que pasaba empezó a sumarse, empezó a gritar contra la policía, empezaron a tirar piedras, se armó una batalla campal, se armaron barricadas, la revuelta duró 3 días y 3 noches. La consigna que más sonó ese día fue: decilo fuerte, gay es orgullo. Y de ahí viene un poco la idea de que es el Día del Orgullo, un poco tratando de transmitir de lo que significaba en 1969, que significaba sobre todo levantar la cabeza cuando alguien te estaba humillando. Pero yo quería aprovechar, además de recordar esta historia brevemente, les quería recomendar algunas cosas que me parece que traen alguna idea sobre esto de celebrar el orgullo, con cositas interesantes. Son un libro, una película y una serie. El libro es una novela argentina que se llama Cris y Cris, que originalmente fue publicado en 1992 y este año, hace unos meses, la reeditó en una editorial que se llama De Parado. Es una novela que está escrita por María Felicitas Jaime. Ella era periodista y militante feminista y de hecho fue una de las primeras mujeres que militó en la CHA, en la comunidad homosexual argentina. En Cris y Cris... Años 70, ¿no? ¿Cómo? La CHA, años 70, digo. No. En la CHA en los años 90. Y justamente la novela está ambientada en los años 90 en Buenos Aires, en el microcentro. Eso está buenísimo. Mariana es una periodista internacional, es una revista de actualidad. Y la novela lo que cuenta un poco es su amor platónico, por un lado, con Cris, que es la directora de esta revista, y por otro lado, cuando se enamora, no de forma platónica, de una abogada que también se llama Cris. Por eso la novela se llama Cris y Cris. Lo que más me gustó de esta novela, además de que del momento en el que transcurre y que sea en el centro de Buenos Aires, es que me parece que es una sorpresa para alguien que lo lee en 2023, sobre todo con cómo son las imágenes o lo que significaba ser
o progresista, o rebelde, o contestatario en los 90. Cuáles son las imágenes políticas que están en juego, también los estereotipos que se construían en ese momento. Todo lo que tenga que ver con los 90 me interesa, así que ya la voy a buscar. Está muy buena, se llama Crisis. Crisis es una novela cortita, se lee fácil y a mí me pareció que es muy divertida. Lo segundo que les recomiendo es una película que se llama Retrato de una mujer en llamas, es de hace algunos años, de 2019. Es una película francesa, una directora que se llama Céline Sciamma. En esta película, Marianne tiene que pintar el retrato de Eloís para su futuro marido, que era algo que se estilaba bastante en el siglo XVIII, que es la época en la que está ambientada esta película. Ella, por supuesto, no conoce a su futuro marido y él medio que tampoco la va a conocer por este cuadro. El problema es que cuando lo pinten y se lo manden al chabón, bueno, ella se va a tener que casar. Por supuesto no se quiere casar, ¿no?, con él. Es una historia de amor entre dos mujeres, pero es como que no es lo más importante de la película, sino también cuenta mucho cómo se relacionaban las mujeres entre ellas en un momento muy difícil. Piensa que las mujeres vivían bastante encerradas, se relacionaban básicamente con sus familias, con los pocos varones que conocían, era cuando un ratito antes de casarse, en general, ¿no? La mayoría. Y lo que tiene algo muy interesante esta película también, que te muestra, sin tratar de esconder mucho, también que para algunas mujeres era más difícil que para otras, porque vos es una historia, ves, en una casa donde hay algunas que son como las señoras de la casa, claro, y hay otras que son las que trabajan en la casa, y también te muestra cómo se relacionan entre ellas y también cada una, digamos, con las personas de su grupo social. Una cosa que me gustó mucho de esta película, Retrato de una mujer en llamas, es que a diferencia de otras, por ejemplo, las escenas de sexo o de romance, incluso entre mujeres, están pensadas mucho para el ojo masculino. Acá pasa algo que no tiene nada, o sea, no tiene mucho que ver, como que el ojo está puesto en otra parte y sobre todo en cómo se construye una relación entre iguales, por ejemplo, entre cosas que puedes tener en común con alguien, y menos como una conquista, que es una narrativa que muchas veces estamos acostumbrados, incluso cuando te lo cuentan como algo lindo, en las películas, digamos, que serían como románticas. Retrato de una mujer en llamas, una película. Y lo último que les recomiendo es una serie que está en Netflix, es mega mainstream, accesible, a mí me gustó mucho, me pareció muy divertida, se llama Glamorosa. La protagonista es Kim Cattrall, que es Samantha en Sex and the City. Ella es la ejecutiva de una empresa de maquillaje que contrata a un chico en un shopping de esos que maquillan como en los puestitos de maquillaje. Tiene un poco de vibra esto del Diablo viste a la moda, solo que acá la ejecutiva no es una malísima como Miranda, que después se redime, sino que es un poco más copada. Esta empresa de maquillaje está medio en riesgo y quieren medio salvarse haciendo una campaña justamente sobre el orgullo. O sea, la serie se lanzó en junio, obviamente, que es el mes del orgullo. Lo que más me gustó es que tiene muchos debates sobre prejuicios y sobre discusiones internas del movimiento LGBT, sobre todo entre varones gays. Tiene mucho sobre estereotipos que se construyen sobre si un varón es más o menos afeminado, qué está bien visto, qué está mal visto. También, o sea, gays que son de derecha, por ejemplo, o que son malos tipos. O sea, tiene cosas muy, muy interesantes sobre eso. Y también está muy presente la discusión sobre la mercantilización, o básicamente es la historia de una empresa, claro, aunque ellos quieren quedar bien, ¿no? O sea, nosotros no somos tan malos, pero está ahí. Y hasta se habla de la historia de Stonewall, que me llamó mucho la atención en una serie que es súper mega masiva en Netflix, está ahí a la mano para verla, así que me pareció muy interesante. Glamorosa en Netflix, Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma, Cris y Cris de María Felicitas Jaime. Son tres ideas bastante diferentes para pensar en estos días que quedan del mes del orgullo, que seguro he visto un montón de políticos usando hashtag como orgulloso o love is love, o a una marca poniéndose los colores arcoíris, pero lindo. Siempre acordate que Stonewall fue una revuelta y que el orgullo es otra cosa. Celeste Murillo.